tardes. Mi nombre es Jennifer Rodríguez, soy estudiante de zootecnia de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El siguiente video es realizado para la materia de cultura política. Para dar inicio se responderá sobre qué entiende por cultura política y cómo ésta se ve reflejada en su ciudad, barrio o región. Entonces, de modo que la cultura política para mí, es la crianza que traemos de cómo mirar la política, es ese ojo crítico referente a la autoridad, jurisdicción y poder de la política. Es lo que se espera de un mandato, como por ejemplo buena conducta, prácticas que obedezcan a la honestidad e integridad de parte de la política. La cultura política suele confundirse en el pueblo con actitud política, aquella que es una manera de pensar y ver la política. Esta que puede tener simpatía o desentendimiento referente a la política. La manera como se ve reflejada en mi región, realmente en Colombia la cultura política se ve muy permeada por los regalos y mermelada entre partidos políticos, donde finalmente se ve afectado todo el pueblo. El pueblo colombiano tiene una postura política bastante deficiente, la cual exige más a un equipo de fútbol que al mismo presidente. De este modo, los políticos se aprovechan y desangran los bienes y riquezas del país. Esa es pues mi opinión. Ahora vamos a mirar las opiniones de la gente común. Desde la ciudad de Buga, la señora Araceli Mera nos responde pues respecto a lo que entiende por cultura. Dice que son costumbres que uno tiene. Eso es pues cultura para ella. Ahora, que entiende por el concepto de política, ella dice es el régimen de normas establecidas. Ahora, que entiende por cultura política, ella dice son las costumbres aplicadas a un gobierno, lo que se ejerce en un gobierno. Y finalmente, ¿cómo cree que se ve reflejada la cultura política en su entorno? Ella dice la forma como me desempeño en el medio en el que vivo. Ahora el señor Vicente de Usa de la ciudad de Candelaria dice que entiende por el concepto de cultura, dice es la educación, lo culta que es una persona, o cómo saber tratar las personas, lo que a uno le han enseñado. Que entiende por el concepto de política, dice es lo peor que existe en el mundo por todo lo malo. Y cultura política, que entiende con el concepto de cultura política, dice la política no tiene cultura, pues si la tuviera no harían lo que hacen, por eso no se cree en la política. Finalmente, ¿cómo cree que se ve reflejada la cultura política en su entorno? Dice es lo peor que hay, los políticos hacen sus cosas a su beneficio. Esa es la opinión del señor. La señora Betty Lozano dice que entiende por cultura es la educación que uno debe tener, lo que le han enseñado, como ser respetuoso, por ejemplo. Ahora, que entiende por política, dice es lo que hacen para dirigir el gobierno y los departamentos. Que entiende por cultura política son las cosas correctas que deberían hacerse, que deberían hacer los políticos. Y finalmente, ¿cómo cree que se ve reflejada la cultura en su entorno? Ella dice muy mal, no hay cultura política. De la ciudad de Cali, Cristian Muriel dice que entiende por cultura, dice es el conjunto de creencias, costumbres y formas de actuar de una población. Que entiende por el concepto de política se refiere a la actividad mediante la cual el pueblo toma decisiones de manera colectiva para solucionar problemas. Que entiende por cultura política es la orientación o conocimiento de un pueblo frente a aspectos políticos. Y finalmente, ¿cómo cree que se ve reflejada la cultura en su región? Dice es muy triste ver que los colombianos en los momentos de votación muy pocos asisten, pero en el momento de juzgar una gestión política todos están listos para escribir un mensaje en su muro de Facebook. El señor Edison González de la ciudad de Popayán dice que entiende por cultura, la cultura es el proceso que vivimos en varias etapas, ¿no? Son normas, buen comportamiento. Que entiende por política, dice no sé, no me gusta la política. Que entiende por cultura política,
Dice, no sé porque no me entero, no me llama la atención. Y finalmente, ¿cómo cree que se ve reflejada la cultura política en su región? Él dice, es muy corrupta la política en mi región. Esas son pues las opiniones de la gente del común. Ahora, después de analizar y después de leer, mi pensamiento sobre cultura política es el siguiente. Sobre cultura inicialmente es. Para definir lo que significa cultura, según Jiménez Gilberto, es necesario comprender que cultura es un término que tiene una profunda correlación con identidad, más la identidad surge de la idea que tengamos de cultura. Es decir, si yo hubiese nacido en un pueblo indígena y ahí hubiese crecido, mi identidad iría totalmente arraigada a esa cultura indígena. Ahora, tengo una identidad al nacer en otra parte, en otra sociedad, y defino mi identidad en base al concepto que tengo de cultura, lo que me rodea, lo que escucho, las creencias y mis costumbres. Ahora, ¿qué entiende por el concepto de política? En mi opinión, la política nace de la diferencia que existe entre individuos y requiere plantear desacuerdos para llegar a acuerdos. Por ende, la política comprende derechos, deberes, gobierno, justicia, etc. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? Es la opinión que se ocupa de la organización de la autoridad. Separando el concepto de cultura política de actitud política y de comportamiento político, ya que estos se pueden modificar. El concepto de cultura política es tan solo uno y son las conductas de la población referente al poder y normas. Es la manera como se nos ha inculcado mirar la política. Es decir, si yo estoy bien informada sobre el concepto de cultura política, se me facilita desenvolverme frente al tema. De igual manera, tendré conclusiones que muestren cómo veo yo el mandato en mi país o región. Finalmente, ¿cómo cree que se ve reflejada la cultura política en sus entornos? Como lo dije antes, debemos partir de la primera parte, y es la cultura, aquella que se nos ha inculcado, y es el hecho de decir que la política en este país no sirve para nada. Lo hemos repetido de generación en generación, pero pocas personas se detienen a investigar a fondo. Por ejemplo, antes de las elecciones, pocos se detienen a informarse sobre las propuestas de los distintos partidos políticos. Y es allí donde nace la ignorancia, aquella que nos lleva a elegir por simples especulaciones. De modo que en mi entorno no existe mucho avance en el tema de cultura política, pues ni siquiera se tiene claro el mismo concepto. Pero sí se tiene claro que en Colombia existen diferentes dificultades respecto al tema político, que va muy de la mano con lo económico, y es claro que los pobres siguen siendo cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. Sin olvidar el tema de la violencia. Por esto la población se hace a un lado del tema político, pero pues no hay transparencia y no hay avance. Finalmente, una conclusión más sobre la cultura política en mi entorno se refleja en las malas administraciones políticas, y una reputación deprimente debido a la falta de democracia y la corrupción que nos rodea. Un ejemplo muy claro y visible es la pobreza que existe. Nos vemos afectados principalmente en el aspecto socioeconómico. La desigualdad es una problemática muy fuerte y difícil de superar para nuestro país. Otro aspecto en el que nos vemos afectados es en el asunto de salud, pues el gobierno no logra progresar en el hecho de brindar mejores servicios en el tema de salud, sin dejar de lado la violencia, que es un factor que afecta enormemente a nuestro país. La inseguridad sigue apoderada del país y por parte del gobierno no se muestra mayor interés para mejorar. Tanto así que en el Valle del Cauca hay sitios donde la policía no puede entrar por el peligro al que se expone. Son estas entonces las opiniones de la gente del común, mi opinión respecto a lo que es la cultura política. Desde la ciudad de Cali agradezco su atención.